Bienvenido a un nuevo episodio de las Crazy Talks en las cuales Pablo y yo de The Crazy Mile nos sentamos todas las semanas y cada uno trae una temática que el otro no conoce para presentarla y aprender con vosotros. Así que hoy os vamos a presentar una cosa que me he traído yo, que son los 5 principios psicológicos que utilizó Uber para transformar su compañía. ¿Cómo? ¿Vale? Sí, están bastante guapos. Entonces, tengo aquí un poco de apoyo porque tienen bastantes cosas, pero os voy a dar datos, ¿vale? Uber se fundó en 2008. El valor actual de Uber es de 130 billion, ¿vale? Y esto que utilizaron, estos principios psicológicos, consiguieron que hubiese un 11% de caída de cancelaciones, que eso suponían millones de dólares. Es decir, antes tenían muchas más cancelaciones en los Ubers cuando tú lo pedías y bajaron solo hasta un 11%. Esto, imagínate, en una empresa que vale 130 billones, bueno, esto debieron de implementarlo hace unos 5, 10 años, algo así, pero básicamente transformaron todo. Así que os voy a contar estos 5 principios que se llaman moonshots psicológicos. Lo que quieren decir es que una inversión pequeña, a menudo suele ser algo gratuito, lo que te hace es mejorar drásticamente la experiencia y la percepción de algo. Entonces tú al final, sin invertir mucho, con algo muy tonto, puedes cambiar absolutamente la experiencia. ¿Vale? ¿Qué te parece? Pues de momento bastante. No me lo esperaba para nada. Mientras hablabas y ya te ponías a hablar un poco de qué es Uber y demás y de lo que ha cambiado, yo no recuerdo mi vida sin poder pedir un Uber y sin poder, o sea, dependiendo únicamente de un taxi. Algo que es muy loco cómo ha cambiado, pero que está demasiado integrado en nuestro día a día. O sea, ya es un verbo, Uber it, ¿no? En inglés incluso. De hecho, para empezar un poco, te cuento la historia de cómo nace Uber. ¿Vale? Dos startuperos que se llaman Travis Kalanick y Garrett Camp, que tenían 32 y 30 años, acababan de vender sus startups por 19 y 75 millones de dólares, ¿vale? Poca cosa. Y entonces se fueron en Francia, a París, en 2008, se fueron a una conferencia que se llamaba Le Web, que básicamente el Economist lo describía como donde los revolucionarios se reúnen a planear el futuro. Bueno, pues estos mans, que deberían de tener mucho tiempo libre, básicamente, estaban ahí y en una noche de diciembre estaba como nevando en París, ¿no? Y joder, estaban ahí pidiendo un taxi y tal, y no llegaba el taxi, no sé qué, y dijeron, joder, ¿no sería increíble poder pedir un taxi desde el móvil? Bueno, entonces básicamente empezó así un poco la historia de esa necesidad y creo que durante ese fin de semana o algo así, el Garrett Camp estaba con Kalanick y le vio como saltar una valla a Kalanick. Entonces, una valla que está como prohibida y el Kalanick sacaron un documental, de hecho yo no lo he visto, pero por lo visto es tremendo. El Kalanick montaba unas tremendas y el Garrett vio que tenía como mucha valentía al hacer ese tipo de cosas y dijo, yo creo que este puede ser alguien con el que puedo montar un negocio, ¿no? Y básicamente así empieza la idea de Uber, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Son Que, de, bueno, son de, son de San Francisco ellos o de dónde son? creo que empezaron con 3 taxis en Nueva York, 3 Vale. coches, no taxis, y el mes siguiente ya se fueron a San Francisco, por lo que he leído. Y bueno, no tengo aquí los números porque no va de eso la charla, pero bueno, el que se lo quiera catar, que se lo catea. Vamos a hablar de los 5 principios que están bastante guays, que son, el primero es, estaba en inglés, ¿no? Pero Final Peak, que es el pico final. Que básicamente esto lo he sacado todo de un libro que me estoy leyendo de Diary of a CEO, que es tremendo. Y Steven Bartlett cuenta la historia, voy a utilizar esta porque es muy buena. ¿Vale? Básicamente él tiene un peluquero que visita toda la vida y bueno, que le corta el pelo siempre. Y está muy acostumbrado y siempre está muy contento en general cuando le corta el pelo, pero hay un día en el que le corta el pelo y cuando termina, Steven se nota como que no le ha cortado bien el pelo. Y dice, hay algo como raro, no sé. Y entonces le pregunta, oye, se mira como que no se ve bien, y dice, oye, ¿has hecho algo raro hoy? A ver, ¿puedes revisármelo bien? Se queda como con una sensación así un poco insegura. Y básicamente el peluquero se está riendo y le dice, es que llevo mucho tiempo haciendo una cosa que nunca te he contado y hoy quería probar a no hacerla a ver si te dabas cuenta. Y el tío, ¿cómo? Y básicamente le decía que él siempre cuando terminaba de cortarle el pelo, justo paraba
y revisaba muy bien todo cómo le había hecho el corte y demás. Y cuando lo había revisado, cogía la tijera y hacía como 2, 3 ajustes súper que básicamente ni cortaba pelo, era para darle la sensación de que estaba como preocupándose Como si le diera el de aire. que... O sea, daba igual, ¿no? no, o sea, daba igual, era como básicamente acicalarle un poco para que el tío se quedase como, ostras, vale, lo ha hecho perfecto. Entonces, Steven se quedaba con la sensación de que había terminado bien y en este corte de pelo no lo había hecho y él se había sentido súper raro. Y cuando se lo explica, él le choca muchísimo la idea de que cómo terminan las cosas cambian totalmente la percepción de la experiencia. Es decir, tú no te acuerdas de la experiencia, te acuerdas de cómo termina la experiencia, ¿no? Entonces, esto lo utilizó Uber de una forma en la cual los conductores están entrenados excepcionalmente para que al final de los trayectos te tratasen súper bien. Que siempre te dijesen, oye, que tengas un buen día, tal, y como que no es casualidad, como que lo hacían a propósito, porque esto fue uno de los principios que se dieron cuenta de que marcaban totalmente la experiencia de tu viaje. Es que cuando tú te vayas, la sensación de irte no sea fría y transaccional, sino sea como una experiencia, que es exactamente lo que pasó aquí con el peluquero. Y bueno, esta es la primera, que yo Estoy, creo que... estoy 100% de acuerdo. O sea, me viene a la mente mientras hablabas que hay otros negocios en los cuales marcan mucho ese final peak. Por ejemplo, mismamente los restaurantes. Hace años, esto me lo contó mi padre, se dieron cuenta de que podían subirle 1 o 2 o 3 euros a los platos en los que la última interacción con el plato la hacían delante de la mesa. Como el kubak que te preparan ahí, el tartar que te lo cortan o te lo dan o te sirven el primer trocito, eso, que podrían hacerlo directamente en la cocina y llevártelo al plato, hacía que la experiencia fuera hiper premium. Aunque fuera una tontería, o sea, ese último trato de te sirvo un poquito de una salsa que te podría haber servido antes o que te sirves tú, pues le podían subir 1 o 2 o incluso 3 euros a cada plato por únicamente hacer eso. Porque la sensación era de premium, de esto es mío. O sea, porque he visto que alguien está dedicando el tiempo delante mío a algo que me voy a comer yo. Y es literalmente lo mismo. Es esa sensación del final de, oye, ¿cómo ha estado usted? ¿Ha estado a gusto? Oye, que tenga un buen día, muchísimas gracias por elegirnos, que sirve bien. Yo creo que eso, junto con esas primeras sensaciones, que probablemente hablemos de ello, es lo que marca la diferencia de un servicio como Uber. Estoy 100% de acuerdo. Y una cosa que mola mucho de esto es que Uber al final, como puede ser un Facebook, que son empresas gigantes, tienen que invertir muchísimo en I+D. Entonces, para bajar ese ratio de cancelaciones, montaron un laboratorio, básicamente. O sea, esto no es como que se diesen cuenta fácil, o sea, montaron un pedazo de estudio de I+D para darse cuenta de, oye, ¿por qué están pasando estas cosas? Preguntando, haciendo market research, o sea, rompiendo todo para entender cuáles son los patrones que hacen que tú tengas una buena experiencia y luego esto se marcaron como estándares, que eso está muy guay. Estamos hablando de experiencias de usuario y moonshots psicológicos. ¿Qué opinas de cuando aterrizamos en un país nuevo, desconocido? No tenemos internet y tenemos que buscar una SIM física entre los puestos estos que hay en el aeropuerto, que además te meten una clavada tremenda. Yo es que creo que eso ya es del pasado. Nosotros que hemos viajado por el mundo hemos utilizado la Fly, es un producto tremendo. Estamos demasiado contentos. O sea, imagínate la tranquilidad de tener que aterrizar y tener conexión para hablar con tus familiares, para pedir un Uber, para poder rellenar el formulario de aduanas que se te había olvidado, tener esa tranquilidad de poder estar conectado en más de 200 destinos, allá donde vayas, en tus viajes vacacionales, es tremendo. Además, si eres emprendedor, estudiante de Erasmus o nómada digital y viajas mucho, puedes utilizar o la Fly Plans, que es una suscripción mensual, que básicamente te da conexión allá donde vayas, en más de 160 destinos y bueno, todo esto al final tienes además soporte 24/7 en varios lenguajes y puedes compartir internet con todos tus dispositivos para tener tranquilidad. Dicho esto, si además cancelas en cualquier momento, se te activa Always On, que es 1 GB de conexión mensualmente y lo puedes utilizar en cualquier momento para emergencias, lo que tú consideres que sea oportuno. Así que si quieres viajar utilizando la Fly, utiliza nuestro código CRAZY para tener un 5% de descuento en tus viajes vacacionales y un 10% de descuento el primer año en Hola Fly Plans. Seguimos con Uber, que también es bastante divertido. Vamos a ir al segundo, que es la versión a esperar. Esto, mira, todos creo como que van a empezar con una historia, ¿no? La historia aquí
es en el aeropuerto de Houston, ¿vale? Se dieron cuenta de que la gente se quejaba muchísimo al esperar 8 minutos a las maletas. Imagínate, tú sales del aeropuerto, que lo hemos visto 1000 veces, llegas, tienes que esperar a las maletas 8 minutos, tal, no sé qué, y dicen, joder, ¿qué hacemos, tal? Entonces dijeron, vamos a intentar reducir la espera de 8 a 4 y vamos a decir que en vez de 8 van a ser 4. Y la gente se seguía quejando. Porque, ¿qué más dan 8 que 4? Y aquí es donde está la clave de todos estos trucos, que es un moonshot psicológico. Es decir, ¿la inversión cuál es? La inversión no es hacer que la espera sea cero, sino es hacer que la percepción de la espera sea cero. Entonces, lo que hacían eran, te sacaban más tarde del avión o te ponían la puerta mucho más lejos para que tuvieses que andar. Entonces, cuando tú llegabas a coger tu maleta, no tenías que esperar y te ibas súper contento. Pero fíjate qué curioso que algo que dirías, pero ¿por qué iba a poner la puerta más lejos? Va a mejorar la experiencia de usuario porque tú llegas y coges tu maleta y estás tan pancho. Y caminar no es lo mismo que estar esperando. Es la sensación del tiempo vacío lo que genera una mala experiencia. No el hecho de que sea más larga. Es muy, muy guay esto. Y Uber lo que hizo fue montar el mapa con el cochecito. Vale. Que es básicamente que tú estás viendo el mapa y entonces pides el Uber y cuando ves el cochecito es como que te entretienes porque ves cómo el cochecito se va moviendo por el mapa y dentro de lo que cabe, con una aplicación en la que tú estás en la calle esperando, ¿no? Te da esa sensación de que tienes algo que hacer, tienes algo con lo que entretenerte. Pues eso lo hizo Uber y es otro de los principios que consiguió que bajase las cancelaciones. ¿Sabes qué me pasó el otro día? El otro día estaba con mi chica que pedimos un globo, que el globo sigue ese mismo principio. Cuando está llegando el repartidor te enseña lo que tarda hasta que llegue. Pero hay una empresa, creo que pedimos un Burger King, que tiene externalizado esa parte de última milla. Entonces no aparece en la aplicación. Probablemente duró el mismo tiempo, pero se nos hizo eterna la espera. De hecho, estábamos de mala leche diciendo, oye, vamos a llamar ya corriendo al establecimiento a ver qué pasa. Simplemente porque no aparecía el mapita con por dónde iba yendo. Aunque pusiera que quedaran 25 minutos. Pero el hecho de que aparezca y el hecho de que, además, estos sitios como Uber Eats o Globo lo han gamificado aún más. Te ponen al principio, se está preparando tu comida y sale un cocinero ahí cocinándolo. Ese es exactamente el siguiente principio. Ahora entramos en eso. Pero quería también recordar que nosotros en la vuelta al mundo, las maletas que más tiempo tuvimos que esperar, con muchísima diferencia, fueron las del último vuelo cuando aterrizamos en Madrid-Barajas. Y esa sensación de tener a gente ahí esperando fuera, nosotros mirando que las maletas llegasen, que no, y demás, fue una sensación horrible. Y eso también pasó porque estábamos muy cerca de la línea de equipaje. Salimos muy rápido del avión, llegamos rápido a la línea de equipaje y no salían. Y 100% nunca lo había pensado, el decir, oye, si nos llegan a tener un poquito más en el avión o nos ponen el equipaje bastante más lejos, nosotros habríamos estado todo el rato hablando, uy, qué ganas de llegar, qué ganas de ver a nuestra familia, tal. Se nos habría pasado el tiempo muchísimo más rápido, 100%. Claro, pero por ejemplo, si te hacen esperar en el avión, sería lo mismo, pero en el avión. Lo que hacen en el principio era que te ponen una distancia lejos para que tú te entretengas y pienses, joder, y puedes pensar, joder, ¿por qué la han puesto tan lejos? Bueno, pues eso es lo que ha tocado, es el aeropuerto, pero en el fondo está pensado, ¿no? Y el siguiente es la transparencia, que esto lo sacan de Domino's Pizza, que es que básicamente cuando la gente pedía por teléfono se daban cuenta que decían, joder, llamaba todo el rato, oye, ¿cuánto le queda a mi pedido? Y es que con lo que la gente no puede es con el tema de no saber qué está pasando por detrás, ¿no? Entonces, en Domino's Pizza lanzaron el Pizza Tracker, que es un poco lo que has dicho, que son los 5 pasos en tiempo real de lo que está pasando con tu pedido. Vale. Y Uber hizo lo mismo. Antes de Uber, bueno, no es que hiciese lo mismo, pero lo que te daba, lo que generaba la transparencia de qué está pasando con tu pedido, Uber lo que hizo es cambiarlo del taxímetro. Es decir, tú sabes cuánto vas a pagar. Tú cuando te subes en un taxi es ese rollo de no tengo claro exactamente cuánto voy a pagar y si hay tráfico y si tal. Eso te genera ansiedad, sinceramente. Seamos sinceros, es así. Y esto, cuando tú sabes que vas a pagar tanto, tienes una transparencia y es parte del marketing. No es que tú lo elijas, es que el hecho de que tú puedas coger y decir,
te estoy conectando con tu conductor, esta es la tarifa, bla, 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 no te hace pensar. Y se parece mucho a la siguiente, que es incertidumbre, ¿no? Que al final, a ver esto, mira, en un experimento ponen a 3 grupos y les ponen, a uno le dicen, vas a recibir una descarga eléctrica, seguro, y va a doler. Al ¿Vale? grupo B le dicen, igual recibes una descarga eléctrica, no te lo decimos. Y el tercero es, te controlan sin descarga, ¿no? Como grupo de control, básicamente. Y ¿Vale? dirías, joder, el grupo A sabe que le va a caer una descarga 100%. Bueno, tío, pues el grupo B está muchísimo más estresado porque no sabe si le va a caer una descarga o no. La incertidumbre te mata muchas veces, es como que te carcome por dentro, ¿no? Entonces, Quería parar, la quería parar un gente, poco dime, ahí, que quería parar ahí un poco hablando de la transparencia, porque es 100% real. Muchas veces, cuando nosotros mismos, que somos creadores de contenido, hablamos de intentar hacer las cosas de una manera en la que funcionen, que lleves la atención del usuario por aquí, y luego vemos otros creadores de contenido que son tremendamente transparentes con lo que hacen, que no buscan un hook y demás, y les funciona muy bien. Que no tiene que ser así, pero mismamente hablábamos el otro día de Domino's Pizza, de decir, jo, ellos consiguieron remontar la empresa por ser transparentes y decir, la percepción que tenéis de nuestra pizza es que es una mierda, así que vamos a cambiarlo, pero vamos a dejarlo claro en el mundo. Y ser transparentes con todo eso, con los precios, con las tasas, con en qué momento llega, en, oye, si llega tiene algún problema, haz esto. Por ejemplo, una hamburguesa que nos encanta a Lucas y a mí es 100 Burgers. 100 Burgers siempre vienen con un papelito que dice, oye, intentamos que te llegue lo antes posible, pero si ha llegado un poco fría, métela 25 segundos en el horno a tal temperatura, lo ponen en el papel y ya verás cómo está perfecta. Oye, pues ese tipo de cosas generan una confianza con el producto, ¿no? Una confianza con la marca que es muy potente. sí, además que te da como la sensación de que se están preocupando por ti. Entienden que puede ser que llegue fría y se han tomado el lujo de decirte cuánto tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo para que tú no tengas que pensar y lo que puedas hacer es disfrutar. Y el tema de la incertidumbre, esto que contábamos de lo de la descarga, Uber lo que hace es, pues se parece un poco a la de transparencia, ¿vale? Porque al final es la del precio, ¿no? Tú no sabes cuánto te va a pasar con el precio y luego también ves el nombre del conductor, conoces la foto, tienes los ratings, sabes un poco cuánto tiempo vas a tardar en llegar. O sea, te da un montón de información para que tú realmente lo que tienes que hacer es decir, tío, voy a casa, no me va a pasar nada, no tengo que saber si este es el taxista loco de turno que me va a rayar la cara, ¿no? No sé por qué mi cámara se vuelve loca de vez en cuando. Bueno, ha vuelto. Y el último es el de la meta cercana. Este está bastante guay. Meten Clark Hull, un psicólogo, básicamente mete en un experimento en 1932 a unos cuantos ratones y los mete en un laberinto, ¿vale? Y básicamente les enganchó unos sensores para medir la velocidad al ratón. Y el ratón no es constante, el ratón se va moviendo, en algún momento se mueve más rápido, en otro se va moviendo más lento y tal, pero curiosamente cuando el ratón se daba cuenta que estaba llegando a la meta, corría muchísimo más. O sea, la velocidad del ratón crecía exponencialmente porque se daba cuenta de que estaba a punto de salir y quería salir. Y eso mola mucho porque lo que hace Uber es que cuando el conductor se acerca, va exagerando visualmente la cercanía, ¿vale? Entonces, ¿Vale? todo empuja a no cancelar porque ya casi está llegando. Y no solo eso, sino que además salió en un reportaje del New York Times que los conductores, eh, a ver cómo era esto, los conductores acababan trabajando horas que no querían trabajar porque les decían, solo te faltan 8 euros para llegar a tu meta diaria de 100. Entonces, estaban reventados, se querían ir a casa, no querían trabajar más, pero incentivaban con tu meta diaria y el hecho de que tú tengas un goal por el que luchar, ¿no? Es una meta cercana que te hace sentir que la vas a conseguir, hace que aprietes más, hace que subas la velocidad, hace que tu psicología te previene de, por ejemplo, cancelar el taxi. Y eso es súper curioso también, porque te das cuenta de cómo tienes que pensar en diseñar la experiencia para que al final se aceleren esas pulsaciones y en caso de que haya riesgo de cancelar compras, de cualquier
intentar meter esos incentivos para alinear a que el tío siga llegando a la meta. Bueno, me parece algo bastante curioso, sinceramente. Mola la sensación esa de que a veces las cosas se pueden gamificar. Que tú puedes tener la sensación de que, aunque sea tu trabajo, que es como lo miramos con una percepción que es lo contrario a jugar, si te ponen objetivos o metas, incluso le pueden poner nombres guays, o incluso hay empresas que te lo ponen por bandas de colores. Hoy has llegado para llegar al nivel bronce tienes que hacer esto, 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 esto. Y no solo a nivel de cliente, sino también a nivel de trabajador, es decir, venga, te quedan en plan 200 kilómetros o 150 kilómetros o 15 kilómetros para hacer el récord del día o el cupo diario y que consigas esta meta, tal, tal, tal. Eso, 100%, no sé a quién se le ocurriría. Muchas veces cuando hablamos de estas talks últimamente, me intento poner en la cabeza de esta gente, de estos creativos, de estos equipos que se ponen, tienen ese mega lab que tendría Uber y empiezan a sacar conclusiones y dicen, esta es la clave, este es el juego. Es una burrada, mola un montón. O sea, al final yo creo que es un tema de que tienen muchos datos, ¿no? Y al tener tantos datos pueden jugar con ellos y darse cuenta de cómo navegan las cosas, en qué momento cancela la gente. Al final tú los metes en buckets y te vas dando cuenta de ese tipo de patrones, porque al final son patrones. Y lo más curioso de todo esto, a mí lo que más me llama la atención, es el hecho de que estos cambios no cuestan dinero. O sea, hacer que tu Uber llegue el doble en la mitad de tiempo cuesta muchísimo dinero, como lo de Rappi Turbo, ¿no? Eso es un esfuerzo que a nivel de cómo gestionas incluso el algoritmo digitalmente, cómo optimizas el algoritmo, cómo de rápido pueden ir los coches, tú no puedes cambiar eso. O sea, fácilmente, tienes que invertir muchísimo. Entonces, a lo mejor te centras en invertir demasiada gasolina en lo que realmente no es tan importante para mejorar la experiencia de tu producto, porque cambiando dos cosas que te puedes llegar a sentar y pensarlas haciendo un brainstorming y decir, tú, ¿por qué no metemos un cochecito para que la gente se entretenga mientras está esperando y que vea que el taxi está llegando y no se raye? Pues esa tontería les ha ahorrado millones de dólares. Claro, cuando tú ya tienes la infraestructura y las cosas funcionan, en el fondo lo que tienes que hacer es darle la experiencia de usuario, porque eso es lo que hace que vendan. Oye, tú, pues que Uber sea casi un verbo, que todo el mundo quiera pedir un Uber porque su experiencia es mejor. Porque, ¿qué diferencia hay entre un taxi y un Uber? Es la experiencia, no tiene más. Porque a ti te da igual, tú lo que quieres es ir de un punto A a un punto B y vas a pagar X o Y. ¿Que puede ser que sea más barato? Pues puede ser, en el momento en el que el algoritmo ya se hizo tan bueno, pues puede ser que le quite muchos costes de infraestructura que el taxi no puede sostener por su cuenta. Pero, más allá de eso, antes el Uber y el taxi costaba casi lo mismo. Entonces, ahí ves cómo estos moonshots psicológicos cambian totalmente la percepción del usuario y puede ser el crecimiento de tu empresa. Yo tengo dos cosas que decir ahí. Una, que es una realidad que cuando una empresa tan grande sigue escalando y lo que necesita es volumen de conductores, volumen de usuarios y demás, hay cosas que se van perdiendo en el camino. Muchas veces lo hablamos con el tema de la calidad de los restaurantes en el momento en el que escalan. Y yo creo que a Uber también le ha pasado un poco eso, porque yo recuerdo las primeras veces que Uber estaba en España, o sus competidores como Cabify o Bolt, yo recuerdo a los conductores, que a lo mejor es una tontería, pero iban en traje o en camisa, te saludaban de usted, te preguntaban si la temperatura estaba bien y qué música querías poner. Y siempre había agua en estos. Aunque parezca una tontería, que hubiera esas botellas de agua era como una sensación de exclusividad de tengo un chofer, que al final era la propuesta de valor que daban al público. Eso ha desaparecido bastante. Me imagino que lo tienen estudiadísimo y que ya no les compensará por la escala que tienen y por la cantidad de conductores que necesitan, pero esa sensación de exclusividad que tenías antes con Uber, por el mismo precio que un taxi o incluso por menos, era algo que es lo que te rompía la cabeza y decías, pero qué locura, no voy a volver a usar un taxi, voy a usar Uber el resto de mi vida, cuando lo necesite. Y eso lo han perdido y es un poco, como que da un poco de pena, ¿no? El decir, oye, que entiendo que son economics y son números Los y no les millones. compensan los millones, pero
Pero esa sensación de algo super premium, de algo que dices, ostras, qué guay, con el pack, o sea, el packaging. Siempre decimos que el frame es muy importante en the picture. Ese packaging que pones alrededor de un servicio, que no deja de ser llevarte de un sitio a otro, pues eso es brillante y es una pena que se pierda, ¿no? ¿No crees? Y Sí, luego, sí, 100%. cuando estabas hablando del tema de la incertidumbre, que tienes toda la razón del mundo, y pensaba yo la sensación de, claro, es que cuando no controlas si va a pasar algo o no, no sabes en qué momento está, el tiempo se te pasa más lento, te crispas, te enervas, te enfadas, y la sensación que vas teniendo sobre la marca y sobre el producto se va empeorando. Porque tú eres cliente de Globo en el momento en el que lo pides hasta el momento en el que te llega. Durante ese tiempo es como la teoría que dice de que un amigo te va a juzgar por el tiempo que está esperándote en la puerta de tu casa a recogerte. Ese rato, Me acuerdo. ese rato es el que peor va a pensar tu amigo de ti. No va a pensar bien, va a pensar en plan mal. Pues ese rato le pasa lo mismo a una empresa como Globo o como Uber cuando te está llevando. Eh, Pensando en soluciones, aunque a lo mejor sean muy locas, imagínate, ahora que la tecnología cada vez es más accesible y demás, el tema de las cámaras, que tú, si tienes el premium de Uber, o sea, pagas la versión premium, pudieras ver en real time la cámara del coche, por dónde va yendo. Y digas, ah, vale, no solo está ahí, sino que está en este camino. O mismamente en Globo, el que veas, hay una cámara en el tierra burrito de turno en el que se vea cómo te están preparando el pedido y luego como el Eso conductor en la está bici te guay. va llevando. Lo digo por la sensación esa de que digas, joder, ¿cuánto le quedará a este tío? Y de repente le das a la camarita y dices, ah, vale, va por esta calle, fenomenal. ¿Sabes? Pero justo eso que dices es exactamente el desarrollar este concepto hasta el punto en el que ya no es un moonshot psicológico y es algo súper sencillo que no te cuesta nada, sino que es algo que te cuesta muchísimo. Pero es que esto no te cuesta nada, meter el cochecito es un cochecito No, no, fuera total. y ya está. Pero pon cámaras en el Uber de turno y gestiona los anchos de banda, tal, es muchísima inversión. Pero esto justo es nada, es una tontería, es una cosa que cambia en el marco y que, bueno, luego requiere cierta inversión, o sea, entrenar a todos los conductores para que sean amables no es fácil, pero o sea, te cambia todo. Así que bueno, esta ha sido la charla de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado. Dejadnos en los comentarios cuál es el que más os gusta y el que vais a aplicar en vuestras vidas, porque se puede hacer. Así que un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente. Abrazo.